Y una vez más ha llegado el momento, un momento que estabais esperando porque sé que es una de las secciones que más os gustan, la sección de libros extraños con Ismael Cabeza. Ismael, bienvenido de nuevo a tu casa en Días Extraños. Hola Santi, encantado de estar como siempre en Días Extraños. Hoy vamos a hablar de un tema muy Días Extraños relacionado con los escritores y con los libros. Pero antes sé que querías comentar algo que ha sucedido con los premios Nobel de este año y que, bueno, pues no es tan Días Extraños, pero desde luego también es inusual. Sí, hombre, la verdad es que sí que parece que, en parte, sí que parece que los Días Extraños han llegado un poco a la academia sueca. Como recordarás, el año pasado, en mayo más o menos, creo que fue cuando lo anunciaron, la Academia suspendió la concesión del premio, el del año pasado, en 2018, por primera vez desde el 43, por motivo de la Segunda Guerra Mundial. No se entregó desde el 1940 a 1943, no se entregó el Premio Nobel de Literatura, y desde entonces siempre, cada año, había llegado a su cita puntual en octubre de cada año. Pues resulta que el año pasado se suspendió porque, no sé si recordarás más o menos el caso, hubo un escándalo de acoso y de abusos sexuales en el entorno de la academia, y que además destapó ciertas irregularidades dentro de la institución a la hora de elegir el premio Nobel, digamos que es el galardón literario de más fama. Para centrar un poquito la cuestión, en el ojo del huracán estaban Katarina Frostenson, una académica desde hacía más de 25 años, y sobre todo su esposo, el fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Los dos eran promotores del Fórum, que es un centro cultural que está vinculado a la academia, pero en noviembre de 2017 Arnault fue acusado de abusos sexuales por 18 mujeres. Vaya. A esto además se le unió que una sospecha que ya llevaba corriendo bastante tiempo sobre la filtración de los galardones que se le dieron a los franceses Leclerc y Patrice Modiano en 2008 y 2014, y que hubo ciertas filtraciones y que todo apuntaba a que pudo ser Arnault también el causante. Claro, por una parte, el tema de los abusos sexuales, bueno, está en manos de la justicia. De hecho, creo que ya le ha caído alguna que otra condena. Recuerdo una de 2 años por una violación cometida en 2011, y bueno, tiene más causas pendientes, y eso está, como te digo, en manos de la justicia. Y por otra parte, el tema de las filtraciones, pues también supuso un caos, sobre todo para las casas de apuestas. Este es un premio que mueve mucho dinero en casas de apuestas, y en 2008 una de las, bueno, la que realmente es la que se utiliza, digamos, como termómetro oficioso del premio, ¿cómo se llama esta? Se me ha ido ahora mismo el nombre, la casa de apuestas que Ladbrokes, creo que es, ¿te suena? Ladbrokes. Pues esa casa de apuestas es, digamos, la que se tiene como referencia en cuanto al premio Nobel de Literatura de cada año. Pues resulta... O sea que me cuentas que a los premios Nobel la gente apuesta como si fuera, yo qué sé, la Champions. Sí, la verdad es que hoy en día hay apuestas para todo, y el premio Nobel, la verdad es que por lo visto mueve bastante dinero en las apuestas. Y como te digo, pues Ladbrokes, que es la casa de apuestas oficiosa de los Nobel, tuvo que cerrar la ventana que tiene dedicada al Nobel, la tuvo que cerrar en 2008, porque Leclerc empezó a subir en el ranking de una manera exagerada, y sospechaban que había habido algún tipo de filtración, que confirmaron cuando efectivamente el premio fue para el escritor francés. Entonces, claro, ya no solo que haya filtraciones de, bueno, porque a uno le guste más un escritor u otro, sino que hay mucho dinero en juego. Entonces, y en 2014 también pasó algo similar con Patrice Modiano, también escritor francés, que también al parecer hubo ciertas filtraciones que llevaron a sospechar de que había gato encerrado. Y al parecer Arnault, ya no solo por el tema de los abusos sexuales, sino también por el tema de las filtraciones, también está en el ojo del huracán, porque se cree que él, como marido de una de las académicas, Katarina Frostenson, pues pudo ser quien
filtró esos nombres y, por supuesto, quien a lo mejor se llevaría algún tipo de beneficio por ello. Pero bueno, todo esto lo que ha hecho, como te dije antes, fue que en la academia se formó un cisma importante, anularon el premio del año pasado y decidieron que este año iban a dar tanto el de 2018 como el de 2019. Doble ración de premio Nobel de literatura, y a principios de marzo pues lo han confirmado. Y como siempre, pues bueno, los favoritos de cada año son Haruki Murakami, que el pobre siempre aparece como favorito. Este hombre tiene un inconveniente añadido este año, y es que el último premio Nobel de literatura, el de 2017, fue Kazuo Ishiguro. Ya, aunque mucho es japonés. Claro, aunque Ishiguro es británico, pero nació en Japón y no se suele dar muy seguido ni a dos europeos, ni a dos americanos, entonces a lo mejor por ahí lo tiene más difícil. También, bueno, Margaret Atwood, Amos Oz, Claudio Magri, Don Delillo, Ismael Kadharí, Lobo Antunes, y tenemos la baza española, digamos, de los premios Nobel, que es Javier Marías. En este caso, pues bueno, tiene doble oportunidad de conseguir el Nobel, ya que este año se van a entregar dos. Así que bueno, como te digo, el primer jueves de octubre de este año pues se concederán los dos premios Nobel, y bueno, a ver qué pasa. Y también la Academia ha dicho que va a modificar algunas cosas en cuanto a la entrega, en cuanto a la elección del galardón, porque había algunas irregularidades que han tenido que solucionar, evidentemente. De todas formas, uno ya no sabe qué está pasando en el mundo. Abusos sexuales en la Academia Sueca, en la Iglesia, en el cine, lo de Michael Jackson, lo de Bill Cosby. Pero ¿qué está pasando aquí? La verdad es que están saliendo casos en todos los ámbitos, y claro, casos no algunos actuales, pero otros que se remontan años atrás. Pero bueno, ahora es cuando están saliendo todos, y la verdad es que se está llevando toda la justicia. Y bueno, como te digo, el caso de Arnold pues tiene bastante recorrido, porque fueron 18 mujeres las que lo acusaron de abusos sexuales, y creo que solo ha salido la sentencia de una de ellas, o dos, creo. Entonces eso tendrá bastante recorrido todavía. En fin, este ha sido nuestro apunte de actualidad en esta sección literaria de hoy, pero el tema que nos trata es, iba a decir un poco más suave, no, a los afectados no les debió de resultar nada suave. Vamos a hablar de muertes extrañas dentro de la literatura. Y yo creo que, por ejemplo, podíamos empezar por el más remoto, el más antiguo, y así luego ya vamos siguiendo un orden cronológico. Sí, nos podemos ir nada más y nada menos que al siglo VI, siglo V antes de Cristo. Estamos hablando del dramaturgo griego Esquilo. Eso bueno, sí, es irse atrás, sí. Sí, los escritores de los que vamos a hablar hoy, bueno, son personajes que escribieron grandes obras y demás, pero que realmente, como vamos a ver, en la vida real tuvieron un final bastante menos épico que el de algunos de los personajes que imaginaron en sus ficciones. Y bueno, el dramaturgo griego Esquilo nació en Eleusis en el año 525 antes de Cristo. Sus obras así más conocidas, para quien esté interesado, también vamos a citar algunas de las obras más importantes de cada autor, porque son algunas muy conocidas y muy recomendables. En el caso de Esquilo, los persas, los 7 contra Tebas, las suplicantes y sobre todo la Orestiada, que es una trilogía de obras dramáticas de la Grecia antigua, que es la única trilogía que se conserva del teatro griego antiguo. Bueno, la muerte de Esquilo, porque vamos a saltarnos toda su biografía, la de todos estos autores, sí, y nos vamos al turrón directamente. Al turrón, efectivamente. La muerte de Esquilo, bueno, al ser de hace tanto tiempo, es cierto que hay algunas fuentes que consideran que no está probada la veracidad de esta historia, y además cuando te cuente cómo murió, la verdad es que suena súper raro, pero quién sabe. Resulta que, al parecer, un oráculo, que estaba muy de moda en esa época, lo petaba allí, le vaticinó a Esquilo que iba a morir aplastado por una casa.
Eso es concretar mucho en un vaticinio, ¿eh? Sí, pues fíjate si lo creyó Esquilo, que decidió irse fuera de la ciudad, irse al campo a vivir, básicamente. ¿Vale? Él le tenía mucho respeto y mucha consideración al oráculo y decidió que para evitar posibles malas experiencias, pues que se iba a ir al campo. Lo que no contaba es que en el año 456 a.C., 2 años después precisamente de crear a Orestiada, pues murió estando al aire libre, y atención, golpeado en la cabeza por el caparazón de una tortuga. Esa es la puñeta de los mensajes proféticos, que siempre están redactados de tal manera que te pillan sí o sí. Efectivamente, una casa, en este caso de una tortuga, pues al parecer dicen que el caparazón de la tortuga fue soltado por un águila que la llevaba en el aire, y que tú sabes que muchas veces estos animales sueltan a las presas para golpearlas contra unas rocas. Correcto, y abrir el caparazón. Efectivamente. Pues no sé si es que Esquilo a lo mejor dicen que era bastante calvo y que pudo confundirlo con una piedra, pero el caso es que al parecer efectivamente soltó el caparazón y le cayó a Esquilo encima y acabó con su vida. Así que el oráculo, una vez más, parece que acertó. Oye, qué puntería el animalito, ¿no? O sea, no... le vio allí algo redondito y liso y dijo, pues aquí mismo. Pues fíjate, no, ya te digo, hay algunas fuentes que no dan, por cierto, esta historia, pero bueno, curiosa es, y mucho. Mucho que lo es. Lo que pasa es que, bueno, nos estamos riendo, pero a él no le debió de hacer ninguna gracia. A fin de cuentas, al buen señor le cayó un tortugazo encima que lo mandó para el otro barrio. Pero no es el único que le han pasado cosas extrañas a la hora de pasaportarse para el más allá. ¿Qué le pasó a Francis Bacon? Pues a Francis Bacon, estamos hablando de un filósofo, político, abogado, escritor inglés, nació en Londres en 1561. Bueno, de sus obras más importantes, ensayos sobre moral y política, el avance del saber, o el Novum Organum, o indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Esas son sus obras, digamos, más importantes. Y este hombre, pues básicamente murió por curiosear, así como te lo digo. La curiosidad mató al gato y al filósofo. Y a Francis Bacon, efectivamente. Al parecer, quería comprobar los efectos del frío en la conservación de los alimentos. Y un día, pues, decidió salir fuera de la casa donde se encontraba, salir a la nieve y enterrar un pollo en nieve, rellenarlo de nieve para ver, con el paso del tiempo, la conservación de ese alimento en ese estado. O sea, era un pionero del frigorífico. Sí, es que al parecer era muy curioso, como te digo, en muchos temas. Y ese día pues se le ocurrió hacer eso, estaría nevando, estaría todo nevado y se le ocurrió comprobar ese efecto. ¿Qué ocurre? Que tal era su pasión y su entrega por todo lo que hacía, que al parecer estuvo demasiado tiempo fuera, sin el abrigo adecuado y pilló una neumonía. Que el 9 de abril de 1626 acabó con su vida. Por lo tanto, la curiosidad, como bien dice, pues mató al filósofo. Al filósofo, que no debía de tener una de estas abuelas que siempre te dicen que te pongas la bufanda, que te abrigues, que te vas a constipar. Por cierto, te quería preguntar una cosa, te juro que no es broma, es curiosidad legítima. Francis Bacon no inventaría el bacon, porque ya puestos... No creo, ¿no? En 1561 lo veo yo un poco... No. Además, bacon... No creo, la verdad, no lo creo. Oye, ya que estaba el tío inventando cosas y jugando con pollos y tal, pues lo mismo le dio por ahumar un trozo de panceta y decir, mira, he inventado el bacon. No lo sé, igual viene de él, pero no sé, la verdad que no lo averiguaremos. Habrá que verlo. Oye, siguiendo tu lista, el siguiente paciente que tenemos es Nikolai Gogol, que muy querido por mí, porque escribió Taras Bulba, que para mi vergüenza no he leído,
pero que sí que es una de mis películas favoritas. Y este hombre también tuvo una de esas muertes que mejor para no recordarlas. Sí, bueno, realmente esta fue más triste que otra cosa, pero sí también es curioso que un hombre, como bien dice, que escribió Tarapulva, que de hecho tú hablas de la, imagino de la del 62, de Sí, Jules Briner, claro. efectivamente, y Tony Curtis. Pues al parecer hay otra versión de 2009 y rusa. No sé cómo será, la verdad, pero hay otra versión que hicieron, una versión rusa en 2009. Bueno, aparte de Tarapulva, también escribió La nariz, Almas muertas, El capote, El inspector. Bueno, este hombre lo que le pasaba es que al parecer estaba obsesionado. Llegó un momento de su vida en que se empezó a obsesionar con la muerte, y más a medida que iba creciendo, que iba haciéndose mayor. Poco a poco fue llegando a límites excesivos. Fíjate, sí, él estaba obsesionado también con ser enterrado en vida, de ser enterrado con vida, digamos, ¿no? Eso le ha pasado a más de uno. Sí, incluso al parecer escribió varias cartas a sus amigos pidiéndoles que cuando muriera, que no lo enterraran hasta que los signos de descomposición fueran evidentes. Imagínate, porque estaba obsesionado de que él realmente no estuviera muerto, lo enterraran y se despertara enterrado vivo. Nicolás Gogol dijo: niño, a mí no me entierres hasta que esto no huela fuerte. Efectivamente. Madre mía. El marrón que le pasó a sus amigos fue importante, pero bueno. En sus últimos años de vida, bueno, su estado mental se deterioró mucho, cayó en una depresión aguda, quemó de hecho algunos de sus manuscritos en febrero de 1852, y la muerte de Gogol llegó pocos días después de haber quemado esos manuscritos, la noche del 24 de febrero de 1852. Pues él murió pocos días después, como te digo, el 4 de marzo de 1852, pero porque dejó de comer por completo, estuvo 9 días de ayuno total y falleció, de inanición prácticamente. Ya es que a veces las cabezas se ponen muy trastornadas, pero bueno. Pues imagínate, pero es un hombre que realmente era joven, porque este hombre nació en 1809. Ah, no, entonces era más joven que yo ahora, de hecho. Sí, murió en 1852, o sea, era joven, pero estaba obsesionado con la muerte y estaba obsesionado con eso, que lo enterraran en vida, y bueno, entró en una depresión y dejó de comer, literalmente se dejó morir. Hombre, se puede ser muy buen escritor y no tener la cabeza muy bien amueblada. De todas formas, hay muchos casos de eso. Sí, de hecho incluso parece que cierto índice de trastorno influye positivamente en el talento literario, no se sabe muy bien por qué. Pero es que además estamos hablando de eso, de 1852, era una época en que había un auténtico auge, una auténtica moda, efectivamente, de los enterrados vivos. Era la época en que le ponían campanillas a las tumbas y todo este tipo de cosas. Sí, es cierto. Y cambiamos de siglo, nos vamos al siglo XX, 1931. Arnold Bennett. Llámame inculto, pero con este caballero sí que no he tenido el gusto todavía. Bueno, Arnold Bennett realmente nació en el siglo XIX, nació en 1867, pero sí murió en 1931. Este hombre fue un novelista británico. Escribió, precisamente en 1908 una de sus novelas, digamos, más importantes, una comedia de enredo que además fue alabada por Jorge Luis Borges, y hace unos años la recuperó la editorial Impedimenta aquí en España. Pues esa novela precisamente tiene el título de Enterrado en vida. Mira, si es que como estábamos hablando, todos son círculos que se van cerrando. Es muy bonito el universo. Pues esto ya está cerrado. En el año 1908 la publicó, y otra de sus obras muy conocidas, también de 1908, es Cuento de viejas. Bueno, este hombre, podríamos decir que su muerte la provocó por pasarse de listo. Si fuera el único. Sí, pero este en concreto lo que hizo fue bastante inconsciente. Pero bueno, en el año 1931, en París, se creía, había una creencia generalizada por los casos que se estaban dando, de que el agua estaba contaminada por tifus.
Uh-huh. Bennett decidió beber de esa agua para demostrar que el pueblo era ignorante. Ay, la leche. Y que no sabía de lo que hablaba. Porque según él, el agua estaba en perfectas condiciones, claro. Y bebió de ella. Y como es lógico, a los pocos días... Contrajo el tifus. El 27 de marzo de 1931, directamente murió de tifus en Londres. Madre. Llegó a Londres y el tifus lo mató. Y fue por beber agua, de esa agua que él decía que estaba perfectamente bien y que el pueblo era un inculto que no sabía de lo que hablaba. Si es que, a ver, mira, oye, pero ahí le otorgo cierto galardón de gallardía, porque el que está dispuesto a jugarse el pellejo por demostrar sus argumentos, pues bueno, por lo menos compromiso hay que reconocerle. Sí, no, él llegó hasta el final, desde luego, con todas las consecuencias. En fin, bueno, hasta el final han llegado todos y llegaremos los demás, eso no nos quepa la menor duda. El que sí que me resulta curioso ver en esta lista es un hombre tan venerado por importantes sectores todavía de la población como Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, periodista. Casi el siglo XX no hubiese sido lo mismo sin él, y sin embargo, ¿qué hace aquí? ¿Qué nos pinta en este listado? Pues más que por la muerte, la forma en la que se produjo su muerte, que fue bastante trágica, lo traigo a esta lista por algo que ocurrió unos días antes, muy pocos días antes de su muerte. Albert Camus, como bien dice, muy conocido, fue Nobel de Literatura en el 57, creo recordar, obras como El mito de Sísifo, El extranjero, La peste, La caída. Bueno, pues en el 2 de enero de 1960, los medios de comunicación informaban de una terrible noticia, y es que el ciclista Fausto Coppi, muy conocido en aquella época, pues había muerto en un accidente de tráfico. Camus declaró en el momento, ese mismo día, en unas declaraciones que hizo cuando le preguntaron por la muerte de Fausto Coppi, porque él dijo que no conocía una manera más idiota de morir que en un accidente de tráfico. Ay, si es que escupimos al cielo, ¿eh? 2 días más tarde, solo 2 días más tarde, el 4 de enero de 1960, Camus falleció, ironías macabras de la vida, precisamente en un accidente de coche cerca de Le Petit-Villeblanc. Así que por eso se dice que cuando Camus habló, desató, digamos, una maldición repentina que en solo 2 días acabó con su vida. De todas formas, buscando sobre este tema he encontrado una información bastante curiosa que no sé si conoce, pero hay especulaciones que no están confirmadas sobre la implicación del KGB en el accidente de Camus. No me digas. Eso no tenía ni idea. De hecho, hay un artículo, si está interesado, si alguien está interesado lo puede leer, por internet está accesible, un artículo de Antonio José Ponte en el diario El País, del 5 de noviembre de 2011, que se titula literalmente "¿Fue Albert Camus asesinado por el KGB?". Y ahí da cierta información que da a entender que pudo estar implicado el KGB, y era por unas declaraciones que hizo Camus en contra de Rusia por una invasión, algo así, que él criticó ferozmente y que al parecer hizo que se pusieran en el punto de mira del KGB. No sé si será verdad, pero ese artículo ahí habla sobre ese tema, que la verdad es que no lo conocía y creo que es interesante. Es que estamos hablando de un tipo, junto con Jean-Paul Sartre, que era el nova más intelectual en Francia. Y hombre, no sé si el KGB se lo tomaría bien, eso de que fuera especialmente crítico con las actuaciones soviéticas. Me parece un poco excesivo, pero tampoco te creas que me extrañaría, que cosas más raras se han visto. Sí, no, ya te digo, no está ni mucho menos confirmado. Lo que sí es cierto, como bien dices, que él era un intelectual que tuvo bastantes choques, bastantes roces con muchos, y de hecho en internet hay mucha información sobre esos
y que digamos que tuvo con muchos de los personajes de la época. Uh-huh. ¿Y con quién finalizamos? ¿Quién nos pone el broche de oro? Pues mira, este es el más reciente de la lista, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Este hombre nació en 1911 en Columbus, en Mississippi, y bueno, su producción es amplísima. Y casi toda se ha llevado al cine. Sí, y con muy buen resultado. De hecho, bueno, ganó el premio Pulitzer en el 48 y en el 55 por dos obras que son muy conocidas, Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc. También ganó 2 veces el premio de la crítica teatral de Nueva York con El zoo de cristal y La noche de la iguana, y el premio Tony a la mejor obra del 52 por La rosa tatuada. O sea, y aparte tiene una producción, como te digo, amplísima. Bueno, pues el 25 de febrero de 1983, Williams fue encontrado muerto en su suite del Hotel Élysée en Nueva York. Tenía 71 años en ese momento. Bueno, él se encontraba en un momento, aunque ya tenía 71 años, pero se encontraba en un momento de éxito profesional, pero por otra parte, su estabilidad emocional estaba bastante en decadencia. Ya hemos hablado que muchas veces el éxito en algo no quiere decir que su cabeza esté no, para nada, doy fe. Todo lo amueblada que debiera. Bueno, de hecho, al parecer la muerte de su pareja, la prematura muerte de su pareja, Frank Merlo, fue el inicio, digamos, de ese declive. Bueno, la noche de su fallecimiento, esta sí la he traído aquí, aparte porque es la más reciente de las que hay así curiosas, es porque es bastante absurda la muerte, y como verás. La noche de su fallecimiento se encontraron varias botellas de alcohol en su apartamento. Primero pensaron que había muerto por una sobredosis o algo, pero la sorpresa llegó cuando llegaron los resultados de la autopsia. Y Tennessee Williams había muerto por asfixia. Pero ¿cómo había muerto? Al parecer, intentó abrir con la boca un frasco de barbitúrico. Madre mía. A otras informaciones apuntan a que era un envase de gotas para los ojos, pero vamos, el caso es que con tan mala suerte que se tragó el tapón. Esto le provocó un atragantamiento y como consecuencia de ello la muerte. También, como estaba bajo los efectos del alcohol y estaba en unas condiciones bastante limitadas, pues al parecer no pudo expulsar el tapón y por esta razón, por un tapón, perdió la vida Tennessee Williams. Por cosas más tontas se llega a perder la vida, porque el atragantamiento es de las cosas más comunes que hay. Mira, yo hace tiempo tuve un episodio de estos y afortunadamente estaba acompañado y afortunadamente una de las personas que me acompañaba sabía hacer la maniobra Heimlich y eso me salvó la vida. Pero en ese momento en el que te ves como te ves, me acuerdo que, fíjate, no tuve ni miedo. Había solamente un pensamiento que empezó a adueñarse de todo y era ¿así? ¿Así de verdad se acaba esto? ¿De esta forma tan boba? Así que fíjate, quiero aprovechar este momento para recomendarle a todo el mundo sin excepción, que aprendan a hacer esta maniobra. Es más, que aprendan a hacérsela ellos mismos. Hay tutoriales en YouTube para aprender a hacerla a los demás, para aprender a auto hacérsela, porque puede pillarte solo y esto te puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, y es un conocimiento que tardas minutos en obtener y que puede salvarte la vida a ti, puedes salvar la vida a otro, que no hay nada más bonito en el mundo. Y oye, de verdad, animaros. Un ratito de YouTube no hace daño y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, creo que es importante y ya no solo tanto para los demás como para uno mismo, porque sí es cierto que hay técnicas, yo las he visto como bien dice en YouTube y demás, técnicas que son
digamos, no son complicadas, No. por las que tú mismo puedes salvarte la vida, porque explicaban con algunos picos pronunciados de muebles y demás que debías golpearte, darte un golpe seco y una serie de maniobras que te podían evitar, la verdad es que una muerte. Yo lo he visto de dos formas, con el respaldo de una silla. Sí, y, es verdad. y dándote directamente un tripazo contra el suelo. Que tampoco es un poco expeditivo, pero en esos momentos, oye, mejor partirte una costilla que irte para el otro barrio. Claro, sí, hombre, siempre puede tener, haciendo la maniobra Heimlich también puedes provocar, por desgracia también se puede provocar algún tipo de daño a la persona a la que estás salvando, pero claro, un daño que comparado con salvarle la vida, pues asumible, todas. Pero ves, esta es la magia de Días Extraños. Empezamos hablando de los abusos sexuales en los premios Nobel y terminamos haciendo una cuestión de servicio público y haciendo recomendaciones constructivas a los oyentes. Hombre, es que realmente ya no solo hemos repasado a algunos escritores, pero es cierto, como hemos hablado al principio, que el número de muertes absurdas que se producen es elevadísimo y yo creo que hay muchas que realmente se podrían evitar de forma fácil, ¿sabes? Con unos conocimientos mínimos de maniobras como la que hemos comentado o algo así. Entonces, pues... Sí, eso, ¿no? Y eso que no nos hemos metido en el proceloso mundo de la asfixia autoerótica. Niños, no juguéis a ciertas cosas si estáis solos. Sí, que ha habido casos famosos. Sí. En fin, Ismael Cabeza, que muchísimas gracias por traernos estos casos insólitos, siempre relacionados con la literatura. Y nada, nos escuchamos prontito. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo grande, Santi.